Un saludo a todos. En el año de 1791 se formó y empezó a funcionar el Seminario Tridentino de Monterrey. Este seminario formó no solo sacerdotes, sino también a los primeros profesionistas que hubo en el estado. Se iniciaba así la historia de la educación superior en Nuevo León. 3 profesiones fueron las primeras que se impartieron en Nuevo León: Derecho, Medicina y la formación de maestros normalistas, de maestros de primaria y secundaria, además de otras profesiones técnicas. Veremos en este programa cómo nacen las primeras profesiones en Nuevo León. La primera profesión o carrera universitaria, estudio científico o especialidad que se estudió en Nuevo León fue el Derecho. El 19 de enero de 1824, en el Seminario Real y Tridentino Conciliar de Monterrey, ahí se hizo la primera cátedra que fue impartida por José Alejandro de Treviño y Gutiérrez. Ahí se formaron los primeros 6 abogados que estaban preparándose para el nacimiento de un nuevo país. Esta primera cátedra se dio exactamente en el mismo año en que se firmó y entró en vigor la primera constitución política de los Estados Unidos mexicanos. A iniciativa de Fray Servando Teresa de Mier, Noriega y Guerra, la primera profesión que se estudió en Nuevo León fue el derecho, la jurisprudencia, la ciencia de hacer justicia y de tener normas para que una sociedad se desarrolle. El gobierno de Nuevo León, en el año de 1828, empezó a ver la forma de que existieran también en el estado médicos, que existiera una profesión, una escuela, una forma de ir creando los primeros hospitales, las primeras clínicas o lugares para sanar, tratar a los enfermos. Se contrató a un médico italiano, Pascual de Crescenza, que en el año de 1828-29 ya estaba aquí en Monterrey haciendo los primeros trabajos para esta profesión. Más adelante vendría José Eleuterio González y formaría el primer hospital en 1861. Así, jurisprudencia y medicina fueron las primeras carreras que los jóvenes de aquel tiempo empezaron a estudiar. También fueron los cimientos para la Universidad de Nuevo León, como se llamaba entonces, hoy Universidad Autónoma de Nuevo León. Generaciones y generaciones han venido estudiando estas disciplinas y actualmente se cuentan en miles los egresados de estas carreras. Así también en las familias de Nuevo León hubo el interés para que sus hijos estudiaran una carrera universitaria, tuvieran la visión global, la visión universal, completa e integral para enfrentarse a la vida. Ahí están los orígenes del Monterrey universitario, del Nuevo León profesional que disfrutamos hoy y del que formamos parte. La antigua calle San Francisco, en el corazón del barrio antiguo, nos muestra cómo cada una de estas casas formó parte de esa época de Nuevo León y de Monterrey, en donde los primeros profesionistas formaban familias, hacían de sus hijos también profesionistas y empezaban a vivir toda una época de desarrollo, de trabajo, de progreso. Son las bases del Nuevo León de hoy, son los valores que hemos aprendido. Quiero poner el ejemplo de la casa del primer ingeniero que recibió el título de topógrafo,
que más adelante estudió otras cosas. Don Miguel F. Martínez, por todos conocido como el profesor Miguel F. Martínez. Así también, muchos otros de los primeros profesionistas se formaron y tomaron otros derroteros, todos al servicio de Nuevo León. Durante todo el siglo XIX, entre 1801 y 1899, se da el despertar de Monterrey. Las primeras profesiones dan frutos. Empiezan a recibirse los primeros abogados, los primeros médicos, los primeros maestros de instrucción primaria y secundaria, y hasta algunos ingenieros topógrafos, que es el antecedente de los actuales ingenieros civiles que construyen puentes, caminos, edificios. Antecedente entonces también de los arquitectos o de los maestros de obra que han construido la grandeza de Nuevo León. En esos años, de 1801 a 1899, terminó de construirse el antiguo Palacio Municipal de Monterrey, lo que fue anteriormente llamado Casas Reales y que existió desde 1634, cuando empezaban las primeras audiencias, actividades de los gobernadores y de quienes representaban al virrey en Nuevo León. Esas casas reales, de las cuales se tiene, según el antecedente del maestro Israel Cavazos, una idea clara de cuánto medían y qué pasaba en ellas, se convirtió finalmente en el Palacio Municipal de Monterrey en 1853. Este palacio era inmenso para su época y tenía una sola planta, pero desde ahí se daban las ordenanzas de los que fueron alcaldes y hasta gobernadores, porque hasta 1853 ahí existía también el gobernador del estado, su asiento, su lugar de origen. Este palacio también sirvió de escuela de jurisprudencia, porque durante la intervención francesa se abandonaron los seminarios y las escuelas que eran públicas, y en los propios edificios, en esa bella arquería, en ese aposento que trae el antecedente de la época colonial, ahí también fue escuela de derecho. Y se llegaron a dar clases hasta de medicina y de las escuelas normales. Ese edificio fue también un lugar en donde se formaron grandes profesionistas. Ahí empezó la tradición de que los hijos de Nuevo León fueran a estudiar una escuela profesional y estuvieran formados científica y tecnológicamente. En 1891, el general Bernardo Reyes, con el apoyo del Colegio de Abogados, construyó la Escuela de Jurisprudencia de Nuevo León. Fue el predio, el lugar que el propio colegio, la reunión de los abogados del Estado, decidieron su casa. Y ahí construyeron la escuela que estuvo abierta hasta 1958. Era el mismo claustro de profesores, el mismo grupo que había venido trabajando desde 1824 de la primera cátedra en adelante. Ahí estudió el primer abogado que se recibió en Nuevo León, Juan N. de la Garza Evia, que fue diputado, gobernador, juez, propietario de un despacho de abogados. Juan N. de la Garza Evia se distinguió por su rectitud, su moralidad, su apoyo a las causas de las viudas, de los huérfanos,
de las familias que quedaban desposeídas. Ahí en su despacho se iniciaron los primeros juicios de intestado, los primeros registros de propiedades, las primeras fábricas tomaron asiento, los talleres pequeños tuvieron apoyo de los primeros abogados de Nuevo León, que desde 1824 estudiaron en esa escuela que se hizo realidad unos 70 años después, pero que formó a los primeros abogados de Nuevo León. En esta escuela de Abasolo y Diego se formaron gobernadores, hombres de empresas, comerciantes, padres de familia. Tenemos un ejemplo muy claro de lo que puede hacer un hombre o una mujer cuando estudian los niveles profesionales. Pueden hacer una carrera completa y al mismo tiempo cumplir con sus respectivas responsabilidades. Este edificio queda presente en las páginas del libro de Nuevo León. En el año de 1859, el gobernador de Nuevo León, José Silvestre Arramberri, funda el Colegio Civil del Estado. Aquí se impartieron las primeras cátedras de medicina y también de derecho, continuando las que ya no existían, y sirve como elemento básico después de la separación de la Iglesia del Estado, al ser esta la primer sede de una secundaria o de una preparatoria que hubo en el Estado. Los estudios superiores se empezaron desde entonces, así como los de la escuela normal, que se darían por primera vez aquí, en este colegio. Todo representa una obra a tiempo. Era la continuación lógica de escuelas que estaban segregadas y que tuvieron que enfrentar la invasión norteamericana al principio, donde se encontraban, y que más adelante aquí tuvieron que sufrir los embates de la intervención francesa. Más adelante fue también la sede de la Universidad Autónoma de Nuevo León al nacer en 1933. Es el principio de la educación superior en manos del Estado. Entonces aquí se retoman los distintos esfuerzos que se daban anteriormente. Otra de las grandes aportaciones que hizo a la historia del Estado el doctor José Eleuterio González Gonzalitos fue la creación de la primera escuela normal de profesores. No se puede explicar cómo avanzó la educación y se crearon universidades y escuelas sin esta escuela, que más adelante sería centenaria y que daría a muchos egresados y que formara teorías y formas de enseñar distintas que también ayudaron a que se desarrollaran los estudios científicos y tecnológicos con procedimientos de avanzada. Esta escuela tenía otra fachada, llegaba justamente hasta donde actualmente está la mitad de la calle Juárez, que creció en 1960 para hacerse una gran avenida. Pero queda el recuerdo de que aquí, en la calle de Juárez, entre M del Llano y la calle de Tapia, existió la primera escuela normal del Estado. Aquí se formaron maestros que más adelante formarían aprendices, instructores, capacitadores, que dieran un sentido al conocimiento específico que cada quien estudiara. En 1909, dentro de la Secretaría Cuauhtémoc, empieza a funcionar la primera escuela tecnológica. Era necesario formar expertos, especialistas en los diferentes procesos industriales que la misma cervecería ya trabajaba. Y también tomando en cuenta
de que muchos extranjeros que vinieron a instalar los equipos se habían ido. Pero en ese momento empieza también a iniciarse una tradición de que en cada familia o en cada lugar donde un operario ya formado estaba, también surgía un nuevo taller o una nueva especialidad industrial por realizar. Esto también finalmente permitió que Monterrey se convirtiera con los años en la capital industrial de México. La historia de los estudios científicos y tecnológicos en Nuevo León explica muchas cosas. En el año de 1930 ya estaba terminado este edificio, la Escuela Técnica Industrial Álvaro Obregón. Fue la época de la urbanización de la ciudad. Había que pavimentar las calles, formar circuitos, enlazarlos y al mismo tiempo mantener el mismo crecimiento y desarrollo que tenían las industrias regiomontanas. La cervecería, la vidriera, la fundidora, troqueles y esmaltes demandaban más personal y buscaban al mismo tiempo que fueran nuevas disciplinas: soldadura, forja, electricidad, electrónica, mantenimiento industrial, máquinas y herramientas, nuevas especialidades que le darían el mantenimiento, el impulso y la renovación a las máquinas, a los engranes, a los productos que estaban ya siendo fabricados en Monterrey. Esta escuela entonces le daba esa respuesta a la necesidad de seguir creciendo. Y se forman también muchos operarios que más adelante pondrían sus propios talleres y otros maestros especialistas en áreas nuevas que también más adelante irían a crear inventos como el fierro esponja, en el caso de Juan Celada, en la década de los años 50, y otras novedades que aquí, en las propias escuelas, en los propios talleres, se van a inventar para hacer un Nuevo León industrial de vanguardia, como siempre. Esta escuela abrió nuevos caminos. Quienes estudiaron aquí pensaron en grande y no solo se transformaron por sus conocimientos, también pensaron en hacer otras cosas para Nuevo León. Por eso, desde 1938, que se crea la Preparatoria 3, podemos decir que también esta escuela fue la cuna de cientos de ingenieros que no se vieron limitados por trabajar en una empresa, sino que siguieron estudiando y sus propios conocimientos en la nave industrial les dio la oportunidad de hacer cosas nuevas. Así, la experiencia de trabajo y los estudios científicos y tecnológicos multiplicaron, hicieron un redespliegue de los conocimientos industriales para hacer de Monterrey todo un centro urbano de especialidades industriales. Esto quedó anotado cuando en 1940 se crearon otras empresas distintas a las que ya había y se confirma así la vocación industrial de Monterrey. En los años 40, mientras cientos de estudiantes trabajaban en su transformación personal, el país también cambiaba. Y entonces se requería tener personal para la industria de la radiodifusión, que ya crecía, más tarde la televisión, la transformación de la telefonía en todo el país, y la industria eléctrica estaba ya en todas partes. Así entonces
Habría que cablear, planear subestaciones eléctricas, tender redes, no solo aquí en Nuevo León, sino en todo el país. Y claro, al ser el personal de aquí el capacitado, fue el que pudo emprender grandes empresas en esas nuevas áreas de la industria. Otra vez Nuevo León, por su educación, por su formación, estaba a la punta en la nueva etapa industrial de México. Muchos años después, el 2 de septiembre de 1958, otra vez, el derecho y los temas de justicia fueron los primeros que se estudiaron también ahora en la ciudad universitaria. Fue el primer edificio, la primera facultad que tuvo un lugar específico en la nueva etapa de la educación superior de Nuevo León. La situación actual de la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León es de vanguardia. ¿Por qué de vanguardia? Tenemos 2 programas de licenciatura, uno en Derecho, uno en Criminología. Tenemos 13 programas de maestría y contamos con 5 programas de doctorado. Los programas de licenciatura, tanto de Derecho como de Criminología, son totalmente actualizados con las reformas constitucionales y legales que han tenido el país y en el Estado en lo particular. Vale la pena remarcar que el espacio en el nuevo sistema de justicia obligatoria que nace aquí en Nuevo León en 1994 y después lo retoma la Constitución Federal en el año del 2008, están incluidos y toman una parte importante dentro del programa de la formación tanto de Derecho y de Criminología que tienen que ver con ambas carreras. En cuanto al posgrado, igualmente los 13 programas de la maestría también están totalmente actualizados. Hay 2 puntos importantes a remarcar en nuestra facultad: la pertinencia de la actualidad de los programas de estudio y la internacionalización de la misma. Los programas de estudio están actualizados con base a una problemática que tiene hoy día México y tiene que ver con la seguridad y con el sistema de justicia. Hemos reformado nuestros programas de estudio, pero solamente no es suficiente, hay que ir más allá, de tal suerte que hay que promover a los estudiantes su formación teórica con la formación práctica. Y bajo esta lógica hemos creado esta sala de juicios orales para que los estudiantes aprecien juicios reales que aquí se han celebrado ya en las distintas disciplinas que son objeto ya del nuevo sistema de justicia acusatorio, de tal suerte que los estudiantes van a aprender la formación teórica en clase, en el aula, pero al mismo tiempo la formación práctica observando. ¿Cómo funciona esto? Los estudiantes asisten a esta sala y se transmite también, vale la pena decir, a los auditores de manera simultánea para que ellos vean lo que en clase, en el aula, ellos aprenden y vean cómo se desarrolla en la realidad. Y esto no ha sido fácil, sino también ha sido posible gracias a la colaboración y el gran apoyo de nuestro rector que nos ha dado a esta facultad. Y gracias a este apoyo y gracias a este contexto de internacionalización hemos tenido el reconocimiento de excelencia por parte del CONACYT. Así llegamos al final. Agradecemos mucho su atención. Hemos recorrido juntos 190 años de historia y de realidades que contarán en el futuro. En la producción, Pati Acosta. Eladio Jiménez en la cámara. Everardo Alviso y Mario Treviño en la postproducción. León Regio se despide manifestándoles y transmitiéndoles el orgullo de ser de Nuevo León. Por hoy es suficiente.